Bien, hermanos, pues vamos a entrar a nuestro estudio de Eclesiastés, ¿vale? Vamos a iniciar con los primeros 11 versículos, el prólogo, y vamos a titularlo, si se puede titular, Nada tiene sentido, que son las palabras con las que básicamente va a abrir el autor de Eclesiastés. Y quiero preguntarles. Nada más así, ahorita levántenme su manita o háganme háganme un señalamiento, por favor. ¿Quién hizo su tarea de ir descubriendo en estos 11 versículos los tres diferentes tipos de poesía que hablamos la semana pasada? ¿Quién tuvo la oportunidad de trabajar esto? ¿Arge? Muy bien. La hermana Angelita, muy bien. La hermana Mabe, muy bien. Muchas gracias. Ahorita vamos a ir uno por uno. Bueno, no uno por uno, pero vamos a ir por bloque. Y les voy a ir pidiendo que me vayan diciendo justamente cuál es ese tipo de estructura en cada uno de estos versículos, ¿vale? Recuerden que habíamos dicho que esto lo íbamos a hacer en los versículos del 2 al 11. Entonces, nada más para que lo tengan allí presente. Y vamos a empezar, hermanos. Váyanse todos de una vez, tráiganse su Biblia, búsquenlo, por favor. Eclesiastés 1, ¿vale? Eclesiastés 1. Y busquen de una vez los primeros 11 versículos. Vamos a empezar por el principio. Y ubiquen todos el primer versículo, el versículo 1. Ténganlo allí bien presente, ya sea que lo tengan en digital o que lo tengan en su Biblia física, porque quiero leérselos. Yo sé que ahí lo tienen, pero quiero leérselos. Dice así: Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Y quiero que todos pongan atención allí a la palabra maestro, porque véanlo en sus Biblias, por favor. ¿Qué tiene la palabra maestro a un ladito? ¿Qué les aparece? Un asterisco. Un asterisco, ok, un asterisco. ¿A alguien le aparece otra cosa? Arge, ¿a ti te aparece otra cosa? ¿Qué te aparece? Una comita. Una comita, ok, perfecto. ¿A alguien más le aparece otra cosa? ¿Josh? Hola, en la mía está en mayúscula, que es como algo extraño porque es una palabra, simplemente es una palabra, ¿no? Maestro. Ok, Pero habla maestro, que mayúscula completo o solamente la primera. la primera, pero de Ok, todas maneras, bueno, es como Dios con D grande o Dios con D chica, o sea, como de que tiene un significado tal vez de que sea con una M mayúscula, ¿no? pero a un lado de la palabra maestro, ¿te aparece algo a ti? O sea, así como No, un asterisco que dijeron ahorita. no. Ok, perfecto. Nada más con eso, no te me preocupes. Ahorita, eso es algo que vamos a platicar, de hecho, ahorita. ¿A alguien de ustedes le aparece otra cosa? ¿No? ¿Un asterisco? ¿Una comita? Miren, vamos, ¿por qué les digo esto? Eh, Tengan ahí este asterisco, esta comita, principalmente es porque tiene una nota al pie. Las Ujú. versiones digitales van a poner esto. Déjenme se los comparto porque quiero que lo vean, al menos en la versión digital. Las versiones digitales ponen esta A, así, a un lado de maestro. Y sí, Mm. como dice Josh, la M en maestro está mayúscula y eso es curioso que aparezca maestro con mayúscula. Que básicamente No, es lo que quiero que veamos con esto, Adriana. perdón, no, yo aquí en la versión que yo tengo, no aparece la A, pero te aparece al margen, al lado derecho, aparecen como unas rayitas, entonces si la oprimes ya te sale el pie de página, lo que quiere comentar. ¿Sí? Perfectísimo. Con eso, con eso, con eso. Eh, a veces va a aparecer un número uno en algunas versiones digitales. Quiero que vayan a su pie de página, abajo, en las notas que les aparecen hasta abajo. Y les debe de Ujú. aparecer ya sea un asterisco o les debe de aparecer una pequeña nota sobre el versículo 1:1. Así les debe de aparecer 1:1 como tal. Sí, Manolo, ¿en el tuyo qué dice? en el tuyo que se te trabó, pero en el mío dice.
En hebreo, Coelet, este término se traduce el maestro en todo el libro. Ok, perfectísimo. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de esto? Adriana. Perdón, Moy, te iba a decir que en la digital, en el teléfono, aparte de lo que dice Manolo, dice hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Oh, Aparece eso, ok, ok, posterior. perfectísimo. Justamente vamos a ir para allá. Eh, ¿Alguno más le aparece al pie de su Biblia, en donde diga el versículo número 1:1? ¿Les aparece algo más? ¿Les aparece una nota al pie, una nota al texto? No. ¿No? Ok. Miren, les voy a decir por qué esto. Lo platicamos un poquito la semana pasada. Hermana Angelita, ¿cuál es la cita? Eclesiastés 1:1, Orlando. Hermana Angelita. Ah, ¿no? Perdón, es que pensé que me estaba diciendo. Ah, no se preocupe. ¿Por qué les digo esto, hermanos? ¿Y por qué es tan importante ahorita que les esté señalando esto? ¿Y por qué es importante, por ejemplo, lo que nos dice Josh, que maestro aparezca con M mayúscula? Miren, este versículo 1 como tal, y nos lo vamos a encontrar de hecho con muchos libros de la Biblia. Ya cuando nos metamos a estudiar un poquito más así algunos de estos libros, nos vamos a dar cuenta de que casi siempre el versículo 1 o la primera línea de los libros casi siempre van a ser los títulos de esos libros, porque nosotros conocemos los títulos de la Biblia así como los conocemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y así, pero antes, pues esos libros no tenían en realidad un título como tal. Se les conocía como el rollo de tal, o se les conocía como la ley, se les conocía como lo que sabemos de que era el Pentateuco, como la sabiduría, como así, pero no tenían un título algunos de esos libros, y ese título se les fue poniendo ya mucho tiempo después. Ahora, este primer versículo es tan importante porque más que un versículo, digo, está organizado así, está organizado como un versículo en nuestras Biblias. En realidad, más que un versículo, lo que nos señala es el título del libro. Nosotros podíamos poner este primer versículo como el título del libro, porque nosotros lo tenemos como Eclesiastés. La semana pasada hablamos un poquito acerca de esta palabra Eclesiastés, que básicamente dijimos que es una palabra en griego y es una transliteración. La palabra Eclesiastés, así nada más la pasamos, le quitamos una K y le pusimos una C y al español así la pusimos como tal. ¿Qué significa Eclesiastés? El maestro o el predicador, ¿Volviste a ahogar? ¿vale? Por eso es que el título de este libro como tal es Eclesiastés, porque es la transliteración del término maestro o predicador. Pero también hablamos que este libro muy probablemente no se escribió en griego, se escribió en hebreo. Y la palabra hebrea para este término es Kohelet. Lo hablamos también un poquito la semana pasada. Entonces, esta palabra Kohelet en hebreo es tan importante porque le va a dar el sentido a todo lo que vamos a leer, porque estamos entendiendo que quien nos está hablando es alguien con autoridad el suficiente para llamarse maestro en esa época y probablemente en nuestra época también, o para llamarse un predicador. ¿Y qué es lo que nos dice este primer versículo? Que estas palabras de este maestro, de este predicador, son de un hijo del rey David, gobernante de Jerusalén. Y la semana pasada también platicábamos un poquito, solamente así un poquito, acerca de esto de la autoría del libro. Y hoy rápido, rápido, muy rápido, hermanos, quiero comentarles esto, porque la semana pasada dijimos que para términos de este estudio que vamos a llevar, vamos a tomar a Salomón como el autor de este libro. Y platicábamos un poquito de por qué. Pero también les presentaba otra propuesta, que era muy probable que Salomón no escribiera este libro de Eclesiastés y que en realidad lo escribiera alguien más, adoptando la identidad de Salomón o incluso adoptando una identidad doble, como un narrador o como un presentador que está, vaya, presentando las palabras de un segundo de el maestro. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el primer versículo y el último, como lo decía la hermana Mabe, el primer versículo abre todas estas palabras,
El último versículo cierra las palabras. Y básicamente nosotros podríamos decir que el primer versículo es un preludio a todo lo que se nos viene y el último versículo es un epílogo. El último versículo, no del capítulo 1, sino de todo el libro, el último versículo del capítulo 12. ¿Qué hacen estos dos versículos? Nos dan una entrada. Yo no sé si recuerdan el año pasado cuando estudiamos, cuando hablamos sobre el libro de Job y dijimos algo muy similar. Dijimos que el capítulo uno de Job, el capítulo uno y probablemente el capítulo 2, antes de que empiecen los discursos de Job con sus amigos, no están narrados de la misma manera que todo el cuerpo del libro. Y los últimos, el último capítulo de Job tampoco está narrado de la misma manera poética. Hablábamos que en realidad esos capítulos, el uno y el 2 de Job, y el último, el cuarenta y tantos de Job, en realidad parecía que nos los estaba contando alguien más. Como que agarró las palabras de Job, agarró los discursos de Job y de sus amigos, y les dio una introducción y una salida para que nosotros comprendiéramos todo lo que estaba pasando. Y entonces este recopilador agarra estos primeros capítulos a manera de narrativa, a manera de historia, y nos cuenta esa historia de cómo entra Satanás en la presencia de Dios y entonces le dice, mira, este es mi hijo Job, y es toda esa narrativa, y de pronto, ¡pum!, entra el capítulo 3 y ya son los discursos, ta, 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 hasta que nos vamos al último discurso de Job con Dios. Y entonces de pronto el último capítulo de Job pareciera como una parte que cierra todo lo anterior. Ya no está en discursos, otra vez es una narrativa. Nos está contando una historia el último capítulo. Aquí en Eclesiastés vemos algo muy similar con estos, no en un capítulo entero, sino en un solo versículo. Esta dinámica, bueno, más bien, esta postura de que no lo escribió Salomón, sino de que tal vez lo escribió alguien más como un recopilador, escribe este primer versículo diciendo, estas son las palabras de un sabio que pudo haber sido Salomón o que pudo haber sido otra persona, pero les estoy presentando las palabras de este. Y al final, bueno, viene todo a partir del versículo 2, vienen todas las palabras de este sabio, de este maestro, de este predicador. Y entonces al final, cuando llegamos a ese último capítulo, después de que ya dijimos y dijimos y dijimos que nada tiene sentido en esta vida, de pronto cierra. Hermana Mabe, ¿recuerda cuáles son las palabras del último versículo que usted se quedó bien clavadas? Del último versículo del capítulo 1. Del capítulo 12. Ah, ¿Cómo cierra el libro con su último versículo? pues dice, se lo leo, Dígamelo, por favor. dice, "A- aquí culmina, permítame, espérame, déjeme ponerme mis lentes, ya, dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Muchas gracias, hermana Mabe. ¿Se dan cuenta cómo pareciera que lo que está narrando en realidad lo estuviera narrando como desde fuera? Como ese fue el maestro esto dijo, esas fueron las palabras del maestro. Yo se las acabo de recopilar y recuerden esto, teme a Dios y obedece sus mandatos. ¿Por qué es importante que les diga esto, hermanos? ¿Y por qué es importante que tengamos esta postura también presente, nada más presente? Recuerden, vamos a estudiar todo el libro como si fueran palabras de Salomón, pero que tengamos esta postura presente. Esta postura dice que este libro probablemente fue escrito después del exilio, ¿vale? Después del exilio de todo el pueblo de Israel, cuando recuerden, se los llevan los babilonios, los conquistan, se los llevan por allá, y ya después de que regresan del exilio y entonces están regresando a su tierra, hay un personaje que va a recopilar toda esta sabiduría otra vez, pudo haber sido de Salomón o pudo haber sido de alguien más, y se los presenta a los que están regresando. Se los presenta como una fuente de consuelo y de ánimo
en un panorama que era desolador para ellos. Recuerden cómo regresan los israelitas a su pueblo, cómo regresan los israelitas a Jerusalén. Lo ven todo destruido. Toda su ciudad está destruida, todos sus pueblos están destruidos, no quedaba nada. Los poquitos que se habían quedado estaban en condiciones paupérrimas. Y entonces el escritor de este libro, cuando están todos regresando en este momento, ven todo destruido, se hace la pregunta, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene regresar? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y entonces, si nos quedáramos con esa postura de que en realidad fue alguien después o fue alguien posterior quien escribiera este libro, leemos estos primeros 10 versículos, estos primeros 11 versículos de Eclesiastés, y para nosotros sí tienen sentido. Para nosotros sí tendrían sentido, cosa que para ellos probablemente no. Y vamos a entrar a discutir sobre estos versículos, pero quiero que tengan bien presente esas dos posturas, hermanos. Nosotros nos vamos a ir principalmente con la de que las escribió Salomón. Y de hecho, ahorita, partiendo de que Salomón es el autor, vamos a ponernos en un contexto muy interesante, pero también tengan en contexto la otra. Tengan presente más bien la otra postura de que pudo haber sido escrito este libro posteriormente, recopilando la información de la sabiduría de alguien que, como Salomón, o de la sabiduría del mismo pueblo judío, pero que tal vez no haya sido Salomón. Nada más ténganlo allí como presente. Nos vamos a ir casi todo el estudio con entendiendo que fue Salomón. ¿Por qué? Esa es una postura. Si regresamos a la de Salomón, quiero que se pongan en este contexto, hermanos. Y no sé si les doy, me estuve debatiendo sobre si les pedía, pero cierren sus ojos por un momento y escúchenme. Quiero que verdaderamente se visualicen en este momento. Imagínate que tú eres un israelita en el tiempo que Salomón estaba gobernando, pero ya en sus últimos años. Imagínate que estás allí en Jerusalén. Estás delante del templo, delante de ese gran templo que se tardó años, años construyéndose. Estás allí delante de ese templo majestuoso, porque era un templo majestuoso, y te estás tú allí parado, porque te citaron, y estás allí presente. Y de pronto, cuando estás admirando ese templo, la hermosura de ese templo, imagínate que hay estas dos columnas grandísimas que se hicieron del templo ahí en la mera entrada, que servían como una muestra del poderío israelita. Están en las puntas con sus capiteles, se les llama así, de bronce. Estas estructuras maravillosas hasta arriba están cubiertas de bronce y reflejan. Adentro del templo está cubierto, está todo recubierto de oro. Tienes una puerta magnífica que está brillando de oro, pintada con algunos de los colores púrpuras más bonitos. Y de pronto, en la escena, aparece el rey Salomón, con todo su séquito. Va pasando el rey Salomón, pero ya no es un rey Salomón en su juventud, ya no es un rey Salomón que estaba en sus años mozos, es un anciano ya para ese momento, es un anciano, es alguien que ya está comido por los años, es alguien que ya está comido por todos los placeres que pudo haber consumido, porque Salomón se lo consumieron los placeres, es un adulto, es un viejo ya. Ese personaje, lleno de inigualable sabiduría y de maravillosa riqueza, lleva su corona de oro, lleva su vestimenta escarlata como el rey de Israel. Pero cuando lo ves caminando a duras penas, lo ves caminando ya casi sin fuerzas. Ves su rostro ya cansado, cansado de la vida, sus ojos llenos con unas ojeras de esas de las que te caen hasta los cachetes, casi, casi. Y esos ojos muestran una pena abrumadora, una pena abrumadora. Este es el rey cuyo nombre no va a ser olvidado nunca y cuya historia vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir estudiando, porque su vida fue una historia de grandeza, pero también fue una historia de tragedia, la vida de Salomón. Y quiero que te imagines a ese Salomón,
Porque ahora le voy a pedir a ver, ¿a quién? A mi hermana Angelita, aprovechando. Vámonos todos a Primero de Reyes, ¿vale? Busquen ahí en su Biblia, por favor, Primero de Reyes, capítulo 11. ¿Ya abrimos los ojos? Ya pueden abrir los ojos. Ya, ya, para leer vamos a tener que abrir los ojos. Muchas gracias, hermana Mabe. Vamos todos a Primero de Reyes 11, por favor. Y hermana Angelita, ¿me ayuda a leer Primero de Reyes 11 del 1 al 13, por favor? Primera de Reyes 11. Primero de Reyes 11 del 1 al 13. Recuerden que decimos, en este caso con estos libros del Antiguo Testamento, decimos primero porque es un libro. Ok, Es primer, o ya sea que digamos primer libro de Reyes o que digamos primero de Reyes, decimos primera con las cartas, que son las del Nuevo ok, Testamento. Nada más gracias. para tenerlo presente. Ya está, hermano, sí. Listo, adelante, hermana. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor, su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Molot, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos, pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Muchas gracias, hermana Angelita. Ese hombre que se imaginaron caminando, con el rostro ya cansado, con los ojos desgastados, sin fuerzas probablemente, ya muy adulto, es el mismo hombre que acaba de leer la hermana Angelita ahorita. Ese es Salomón. Ese Salomón que probó los placeres de la vida como ningún otro y que le valió básicamente la vida en muchos aspectos. Porque a pesar de que Dios se le apareció 2 veces directamente, dice el texto que él decidió alejarse y no obedecer a Dios. Dice que no le hizo caso al mandato del Señor. Pues este Salomón, todavía rey, porque todavía es rey para este momento, un anciano lleno de experiencia, pero con un montón de problemas. Poquito más adelante, en este mismo capítulo de Reyes, no lo vamos a leer ahorita, pero poquito más adelante es cuando empieza ya a tener todos los problemas donde empiezan a meterse en su reino y empieza a perder muchísimo del poder que tenía. Y en sus oídos, en este anciano que está ahí pasando frente a ustedes, todavía está resonando ese juicio de Dios. Ese juicio de Dios.
cuando leemos las palabras de Eclesiastés y vamos por esta línea de que Salomón escribió estas palabras, eso debe de resonar. ¿Y por qué? El año pasado, cuando, no, otra vez, el año pasado, cuando hablábamos de esto, hablábamos que en ninguna parte del texto, en cuanto a la vida de Salomón, vemos que Salomón se arrepintiera verdaderamente. En ningún momento del texto vemos a Salomón arrepintiéndose de sus errores. Vemos arrepintiéndose en esa etapa final de su vida. Y uno cuando lee Eclesiastés, lee estas palabras de Eclesiastés, es como yo leo a Salomón y parece que no se está arrepintiendo de nada. Al contrario, se está desahogando, está sacándolo todo. Y todavía si yo me pusiera pensando tal vez que hay un autor, un autor aparte de Salomón, que está recopilando sus palabras en este momento y que está narrando esta historia de Salomón y que no le encuentra sentido en el punto de Salomón no se arrepiente en ningún momento. El que sí es el autor de este libro, bajo la otra postura, dice, pero ¿sabes qué? O sea, ya leíste todo esto. ¿Sabes qué? Arrepiéntete. Teme al Señor, porque si no vas a ir casi casi por el mismo camino. Cuando comenzamos a leer el libro de Eclesiastés, no escuchamos en ningún momento al nombre del rey. Dice que es el hijo de David, rey o gobernante de Israel, de Jerusalén, pero no se menciona nunca su nombre. Tal vez porque si Salomón escribió esto, tal vez ya no se sentía digno de usar su nombre. No sé si alguno de ustedes se acuerda cuál es el significado del nombre de Salomón. O alguno de ustedes haya buscado alguna vez qué significa Salomón. Salomón significa paz. El nombre Salomón en el hebreo significa paz. Y Salomón, como persona ya, había quebrantado totalmente su pacto con Dios y se había alejado de la paz que solamente Dios le podía dar. Y esa es la introducción que tenemos a este libro. Si nosotros ahorita, como lo estamos haciendo, nos vamos a ir por la línea de Salomón como el autor de este libro, cada frase que nosotros leamos de Eclesiastés tiene que resonar con estas últimas palabras que el Señor le está diciendo a Salomón. Exactamente, viene de la palabra Shalom. Cada frase que nosotros leamos de este libro de Eclesiastés tiene que resonar con esto. Dice el versículo 10 de lo que leyó la hermana Angelita. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses. Dice el 9, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Y dice el versículo 11, en consecuencia el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Esas palabras tienen que resonar cuando nosotros leamos este libro de Eclesiastés. Y entonces, si nosotros vemos a este Salomón, a este maestro, a este gran rey, a este hombre humillado, aunque no necesariamente arrepentido, pero este hombre humillado comienza su discurso de la siguiente manera. Dice el versículo 2 de Eclesiastés 1. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Y sus palabras, sus primeras palabras no son para nada de ánimo, pero para nada de ánimo. Al contrario, nos dice que nada tiene sentido. Y recordamos esta frase para los que han leído otras versiones de la Biblia, una Reina Valera y de las demás versiones, incluso la misma NBI, que esta frase se traduce vanidad de vanidades, todo vanidad, dicen las otras traducciones. Y nos vamos a percatar a lo largo del libro que esta frase va a aparecer alrededor de 37 veces. 37 veces en 12 capítulos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Algunas veces como vanidad de vanidades, algunas veces como todo es vanidad. Nuestro caso, nada tiene sentido o ningún sentido en absoluto.
va a aparecer esta frase. Y esta es la primera tarea que les voy a dejar de aquí a que acabemos los estudios de Eclesiastés. Bueno, la segunda tarea en realidad, pero esta va a durar durante todo. Es cada vez que aparezca esta frase, subráyala. Cada vez que aparezca la frase nada tiene sentido en Eclesiastés, subráyala, por favor. Nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto. Ya sea que aparezca como nada tiene sentido o ya sea que aparezca como ningún sentido en absoluto, vamos a subrayarla. Sin embargo, aún a pesar de las diferentes traducciones que tiene ese texto, en realidad ninguna de las dos logra expresar totalmente la complejidad de esta frase. Porque si tú la traduces literalmente, en realidad no es esa frase, no es vanidad. La palabra no es vanidad, como tampoco es sin sentido. En realidad la traducción literal de esa palabra es bien interesante porque tiene que ver con aliento, tiene que ver con vapor. Y ubican cuando hace mucho frío y respiran y sale ese vaporcito de su boca. Ese pequeño, ahorita no sé si salen de pronto a caminar en la noche o muy temprano, ahorita que está haciendo bastante frío, y ese vaporcito que sale de su boca, ese y sale. Para eso hay una palabra en hebreo, que es Hebel. Esa es la palabra en hebreo. Y esa es la palabra que se está utilizando para referirse a la vanidad, porque es algo etéreo. Es algo que se esfuma. Esa palabra Hebel es la que va a rondar todo este libro de Eclesiastés y el autor va a decir que la vida es Hebel. La vida se esfuma, la vida se va, la vida es como ese vapor. En algunos casos, algunos traductores o algunos incluso comentaristas no necesariamente dicen que sea vapor, ¿no? Como este vapor de aliento, sino que puede ser traducido como humo como tal, humo que de algo que tú estás quemando, humo, no sé, de una pipa, de un incienso, ese humo que lo ves y se esfuma. Ese es el sentido de la palabra sin sentido o vanidad, la palabra Hebel. Téngala esa muy importante, porque ¿qué es lo que le da, cuál es el verdadero sentido de esta palabra? Que todo se esfuma. Todo lo que va a hacer referencia el autor se va a esfumar. Y Santiago va a utilizar ese mismo concepto cuando en su texto diga lo siguiente, Santiago 4, no les voy a pedir que se vayan, o si quieren, búsquenlo, Santiago 4, del 13 al 16. Santiago 4 del 13 al 16 dice esto, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que de su vida el día de mañana? ¿Cómo será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Es ese mismo término. Está empleando ese mismo término de Hebel. La neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Ese es el sentido que le va a dar las palabras del autor de Eclesiastés a todo su libro. Y después remata Santiago diciendo, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, nada más están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna, remata el autor de Santiago. Por ser tan fugaz y ser tan inestable, la vida parece frustrante, parece sin sentido, sin propósito, parece vacía, parece fatua esta palabra dominguera, fatua. En una frase, el traductor o los traductores de la Nueva Traducción Viviente utilizan la frase sin sentido, porque pareciera que para el autor del libro de Eclesiastés la vida es sin sentido. Detrás de todo el afán, detrás de todas nuestras preocupaciones, detrás de todo el trajín, está escondida esa terrible sensación de vacío, de que nada tiene sentido, de que no importa cuánto te esfuerces, no tiene sentido esto.
Pero no fue así en el principio, y sabemos que no fue así en el principio, porque en el principio Dios sí le dio un sentido a la vida del ser humano. Nos hizo con un propósito, pero entonces el hombre cayó en pecado. Entonces la humanidad cayó en pecado. Y todo eso, ese sinsentido de la vida, viene o pareciera venir como parte del juicio de Dios sobre ese pecado. Y aquí sí les voy a pedir, Arge, por favor. ¿Me ayudas a buscar Romanos 8? Y todos búsquenlo porque vamos a regresar un poquito más adelante a ese. Romanos 8, por favor. Romanos 8, del 20 al 23. Y Arge, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Romanos 8, del 20 al 23. Y el 23 no lo vas a leer todo, solamente vas a leer hasta donde dice sufrimiento, por favor. Que es como la primera parte, porque ese versículo está muy largo. Romanos 8, del 20 al 23. Perdón, es que no me sirven muy bien estos lentes, pero a ver, Romanos 8:20. Al 23. Ajá. Dice, porque he sometido esta frustración. Ay, perdón, mis lentes, es que no No, puedo no te verlos. preocupes, Sergio. No te A ver, preocupes. Si a quieres ver. mejor, ¿quieres que le pida a alguien más? eh, sí, sí, porque no alcanzo a ver bien. Dice, No, no te me esto preocupes. sucedió por su propia Mm. voluntad. No, no, porque voy a leer mal. No, no te me No preocupes. sé. Aparte, tienes otra versión y no te me preocupes. De hecho, Ah, ahorita me va a funcionar tu versión. Ahí tenla, ahí tenla, ahí tenla. No te me vayas de ahí. Manolo, ¿tienes por ahí el texto, por favor? ¿Me ayudas a Sí, leerlo? hermano. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Hasta ahí. Nosotros también Hasta ahí, deseamos. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta sufrimiento. Muchas gracias, Manolo. ¿Por qué les pido que veamos todo este texto? En el versículo 20, cuando Pablo está diciendo toda la creación quedó sujeta a la maldición, otras versiones, probablemente la de Arge, por ejemplo, diga quedó sujeta o lo quedó, sí, quedó sujeta a vanidad. Ese término que está empleando aquí Pablo también en ese momento tiene mucho que ver con esto, con esa, gemimos. con esta sensación que es, o que pareciera ser sin sentido de la vida. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a una vida sin sentido, sin embargo, con gran esperanza. Y es interesante todavía notar que cuando Adán y Eva pecaron, tienen a sus hijos. Su primer hijo se llama Caín y su segundo hijo se llama, ¿cómo? Abel, Abel, Abel. Abel. El nombre de Abel es la palabra Hebel. Es la misma palabra que estamos utilizando como este aliento, este humo, este vapor que se esfuma así, de volada. Porque tal vez ese fue su comentario sobre la vida después de la caída. Porque tal vez eso era lo que estaban sintiendo Adán y Eva en ese momento. Que su vida ahora pareciera no tener sentido. Y entonces nombran a su hijo con ese término, Hebel. Se va a esfumar su vida. Y en los versículos restantes del prólogo, o este prólogo que estamos leyendo, estos primeros 11 versículos, Salomón muestra que esta afirmación de sin sentido o todo es vanidad
Pareciera describir a todas las cosas. Vámonos a Eclesiastés 1 y vamos a ver los versículos del 3 al 7. Hermano José Luis, ¿me ayuda a leer, por favor, los versículos del 3 al 7? Dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto tener en esta vida? Dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur, hacia el norte, da vueltas soplando en círculos, desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Ok, Todo es tan hasta ahí, hasta ahí, temporal. hasta ahí. Usted mismo, hermano José Luis, ¿usted qué siente cuando lee estas palabras? Que hay Mm, como una Es visión, ¿no? que la insensatez de dar tanto valor o atención a las cosas. A mí, Ok, a mí esto de muchas cosas, este, es una frase que me suena, ¿no? Vanidad de vanidades es como correr tras el viento. O sea, todo lo que perseguimos, como lo estás diciendo, Sí, es en ágil, ¿no? español sería vaho, ¿no? Ese, ese vapor que sale y que de inmediato se pierde, que no existe, bueno, que existe, pero que se esfuma. Entonces, todo eso es para mí lo que yo siento que es esto. muchas gracias. Eh, Nosotros cuando vemos este primer ejemplo que nos da el autor de Eclesiastés y empezamos a ver el sinsentido para el autor de todas estas cosas, abre con una pregunta. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto? ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Y aquí en bajo el sol va a emplear su segundo término que va a repetir un montón de veces. Pero la respuesta implícita a esa pregunta y que nos va a dar el autor es que nada. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Nada. Para el autor pareciera que esa es la ganancia que tenemos de nuestro trabajo bajo el sol. Y esta idea se va a repetir un montón de veces en el libro. Y que en realidad pareciera hablar mucho de nuestra vida. O al menos de cómo el autor está concibiendo su vida. Porque Salomón va a regresar al tema de la inutilidad del esfuerzo humano debajo del sol. Pero antes de hacerlo, va a demostrar que incluso en la naturaleza, más bien incluso la naturaleza también está atrapada en esa condición que pareciera frustrante, porque el sol sale, se pone y otra vez vuelve a salir y se vuelve a poner, y otra vez vuelve a salir y se vuelve a poner, y el viento va a soplar del sur hacia el norte y del norte hacia el sur y del este al este, y va a seguir igual. Y los ríos van a seguir desembocando en el mar y va a volver a subir el agua y va a volver a llover y el ciclo va a seguir Se queda aquí. eternamente mientras el mundo siga existiendo. El autor va a emplear esta idea que tenían en el mundo antiguo de los cuatro elementos que componían la naturaleza. Va a ser la tierra, va a tener el aire, va a tener el fuego y va a tener el agua. Y Salomón no está hablando de ellos en términos científicos, ni está tratando de explicar los fenómenos naturales, ni nada así por el estilo, pero los está tomando como ejemplo para mostrarnos que para él nada tiene sentido bajo el sol. Entonces observamos la naturaleza, observamos todas estas grandes maravillas de Dios y vemos que no hay nada que pareciera permanecer. Todo está cambiando, pero en realidad no hay nada nuevo, como si hubiera algo así. Sí, todo está cambiando, todo está ese mismo ciclo repetitivo, pero no hay nada nuevo, que es la siguiente idea que va a presentar el autor ahora, porque va a presentar en los versículos del 8 al 11 esta idea. Eh, Ah, Hermana Pastor, Mabe, sí, todas las es que cosas. dice usted, nada es, nada está cambiando. a eso vamos, justo esa idea. Hermana Mabe, aprovechamos.
Hermana Mabe, ayúdeme a leer del versículo del 8 al 11, por favor. Dice, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La his- ¿Hasta qué versículo? Hasta el 11. Ah, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Hasta ahí. Muchas gracias. La propuesta del autor, la propuesta de Salomón, pareciera llevarnos a que, a pesar de que estamos en un ciclo, pareciera que estamos en un ciclo sin fin. Pareciera que no hay nada nuevo. Esa es su propuesta. No hay nada nuevo. Tú me puedes decir que esto es algo nuevo, pero dice el autor, la verdad nada lo es. Y nosotros ahorita podríamos sentarnos y decir, no tiene sentido lo que estás diciendo, Salomón. O sea, no tiene sentido lo que estás diciendo, porque nosotros estamos viendo, cada mes hay algo nuevo, ya sea en tecnología, en el último siglo, no nos hemos cansado de que cada año hay algo nuevo, sale alguna nueva pieza tecnológica, sale alguna nueva revolución, todo está cambiando y para nosotros pareciera que verdaderamente todo está cambiando. Y leemos las palabras de Salomón y es, Salomón, como que te estás contradiciendo mucho en lo que estás diciendo. Josh. Perdón. Este, bueno, quería hacer aquí un paréntesis porque lo que está pasando con Salomón, a mi punto de vista, es de que Salomón es extremadamente inteligente en todo este sentido porque es muy sabio y todo lo más probable. Y es una de las cuestiones más fuertes que tenemos intelectuales o las corrientes intelectuales más fuertes que hay hoy mismo, que es básicamente el nihilismo. Y el nihilismo viene así como de nil, que significa, ahora sí que no, así como con él, así nihilismo, ese es el nihilismo, ¿no? Y no vale nada, nada, nada tiene propósito y el principal fundamental idea es de que no hay propósito. Él está encontrando ahora sí que el hilo rojo de lo que sería la filosofía moderna, a mi punto de vista. No, Pero bueno, sí. No, y gracias, gracias, porque más allá de incluso de la filosofía moderna, todo esto viene incluso desde antes, viene desde los mismos griegos. O sea, los griegos ya tenían esta misma idea del nihilismo, la desarrollaron ellos, no en su máxima expresión, pero sí la llevaron muy lejos esta idea. Entonces, es verdad, el autor aquí de Eclesiastés, Salomón, está reflexionando sobre esta percepción del mundo. No tiene sentido nada de lo que estoy viviendo, no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo y en realidad yo parece que no veo nada nuevo sobre lo que estoy viendo. Algo que decía Joyce, ¿no? Entrando en el sentido de que, en el entendido de que Salomón es el autor de esto, era el hombre más sabio que ha existido en toda la historia del mundo, simple y sencillamente porque Dios le dio esa sabiduría. Y no hubo nadie, y probablemente no va a haber nadie más en la historia de la humanidad que tenga su sabiduría. Y aún con toda esa sabiduría, llega el punto de lo que leímos hace ratito en Reyes, de lo que nos leyó la hermana Angelita en Reyes, con todos esos errores, con todas esas equivocaciones deliberadas, a final de cuentas. Josh, perdón, todavía no me había puesto mudo. Pero bueno, perdón, nada más quería hacer ese pequeño paréntesis porque lo que sucede hoy en día es de que sí, como de que nos hacen creer que nada tiene sentido, como de hecho ni siquiera la atracción sexual, por decir así, como que dicen, no, es que no importa eso, no, nada importa, nada importa, todo es lo mismo, todo estamos en un punto en el de que todo vale lo mismo. Pero quería hacer nada más un paréntesis porque eh, Salomón era muy inteligente y además era muy culto, tenía mucha sabiduría. Y hoy en día estamos entrando en un mundo en donde va a haber esta inteligencia artificial, donde hay muchísima información, donde hay muchísima sabiduría. Entonces, lo que yo creo que está diciéndonos aquí es de que no es tanto lo que Dios quiere, nada más que sepamos y que tengamos conocimientos, ni que tengamos nada más sabiduría de cómo usarlo,
sino que hay algo más. Y por eso, bueno, ahí lo dejo. Porque Vamos Miguel, para allá. De hecho, justamente vamos a tratar de descifrar por qué para el autor no hay nada nuevo. ¿Cuál es el sentido de que diga esto? De no hay nada nuevo bajo el sol. Pero antes de llegar a ese punto, cuando nosotros leemos estas palabras de los versículos básicamente del 2 hasta el 11, leemos a un Salomón que para él ya todas las cosas son tediosas, todas las cosas son molestas. Dice él, ya no hay palabras para describirlas. Sin embargo, no está hablando de todos y tampoco está hablando para todos. Y eso es muy importante de distinguir con estas palabras en el libro de Eclesiastés. No está hablando de todos en este momento, ni está hablando para todos. Él se está enfocando en un grupo concreto de personas. Y eso nos va a ayudar a entender todo el libro, hermanos. Salomón está hablando de aquellas personas que viven sin Dios. Salomón está hablándole a personas que están viviendo sin Dios, porque él durante muchísimo tiempo vivió sin Dios. A pesar de haber visto a Dios, a pesar de haber conocido a través de su padre, a través de saber quién era Dios, a pesar, perdón, de saber quién era Dios, Salomón vivió muchísimo tiempo sin Dios. Y a ellos es a los que les está escribiendo Salomón estas palabras. Son los tipos de personas que constantemente, dice el texto, observan y escuchan, pero nunca están satisfechas. ¿Por qué? Porque lo antiguo se vuelve fastidioso muy pronto. Y entonces el autor así, Salomón, pasa a mostrar que por mucho que busques, por mucho que indagues, por mucho que te claves y te profundices y todo, verdaderamente no hay nada nuevo real bajo el sol. No hay muchas cosas para el autor de las que pueda decir esto es algo nuevo. Pero como decía ahorita, no sé, ahorita un poquito la pregunta de la hermana Maga, un poquito lo que decía Josh y lo que podemos ver, lo que les comentaba yo también. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en nuestra sociedad y siempre hay algo nuevo? Una nueva tecnología, una nueva ideología, un nuevo modo de pensamiento, que básicamente es lo mismo que ideología. Este, un nuevo algo. Vivimos en una etapa donde siempre hay algo nuevo, un nuevo producto que te llama la atención, una nueva comida, un nuevo lugar, una nueva plaza, un nuevo algo. Siempre pareciera haber un nuevo algo. Y entonces, otra vez, pareciera que la afirmación de Salomón en realidad se está contradiciendo. Pero esa, si nosotros nos pusiéramos a entender solamente bajo las cosas, en realidad, y le voy a poner cosas así entre comillas, estaríamos haciendo una lectura muy superficial del libro de Eclesiastés, porque el interés de Salomón al decir que no hay nada nuevo y que nada tiene sentido en este momento, no está en las cosas. En este punto, tampoco está hablando tanto del Evangelio de Cristo. Salomón se está refiriendo a la condición humana, porque para él no importa cuánto veamos, dice, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Esa es la condición humana. El estado desesperado de la condición humana no cambia de una generación a la siguiente. Y Salomón a lo largo de todos estos versículos nos está describiendo a un mundo caído que pareciera no tener sentido. Y ese es el cuadro desolador de la creación bajo la maldición que estábamos leyendo hace rato con Pablo en Romanos 8. Esa condición que pareciera maldita por el pecado. Esa condición donde el humano está gimiendo, está gimiendo. E incluso Pablo dice, incluso tú cristiano, tú también estás gimiendo, porque tú eres incapaz de introducir algo nuevo para tu salvación. Tú no puedes hacer nada para salvarte, tú no puedes hacer nada por tu propia cuenta para salvarte. Y como no puedes hacer nada por tu propia cuenta, nada tiene sentido para ti.
Si no tienes a Dios, nada tiene sentido para ti. Nada. Nada. Y cuando el rey comienza a describir esta vida vanidosa y esta vida sin sentido, nos llega todavía de manera personal la inutilidad de nuestros esfuerzos porque ¿qué obtenemos con trabajar tanto bajo el sol? ¿Qué obtienes con esforzarse tanto, con esforzarte tanto? Nada. Y entonces el autor concluye este pequeño prólogo y se dirige ahora hacia nosotros, hacia algo que es lo que probablemente más molesta a esta generación, como nos decía un poquito Josh, y tiene que ver no necesariamente con que hacia dónde van los ríos en el mar, no tiene que ver con estas tediosas salidas y puestas del sol que perturban a la mayoría de las personas. Más bien se trata de que tu trabajo es inútil, tu vida va a terminar y te van a olvidar. Y esa frase cala, y cala con todo. Que alguien te diga, tu vida es inútil, te vas a morir y te van a olvidar, cala hasta lo profundo. Porque decía Josh, y es bien interesante ver esta postura de muchas personas de que nada tiene sentido, pero por otro lado, ves un bombardeo de que tu vida debe de tener sentido. Debes de buscarle el sentido a tu vida, debes de encontrarle el propósito a tu vida. Y vemos películas, y vemos series, y vemos, leemos libros, y vemos por todos lados que tienes que encontrarle porque tú estás hecho con un propósito y tienes que cumplir ese propósito. Y entonces tienes que lograr tus objetivos y tienes que lograr tus metas porque tienes que superarte, porque tienes que ser el mejor, porque tienes que ser, no sé, tengo esa frase taladrada aquí y me ha causado tantos problemas de tienes que ser la mejor versión de ti. Porque tú eres el que tienes que triunfar, porque tú eres el que tiene que salir adelante, porque no importa si tienes que pisotear a los demás para lograr tus objetivos. Y entonces pareciera una contradicción esta vida sin sentido y de pronto esta máxima expresión donde te tienes que lograr tú por encima de todos los demás. Pero de pronto el autor remata este prólogo diciendo, todo lo que hagas no tiene sentido, es inútil. Te vas a morir y te van a olvidar. Así como a mí. Así como yo no me acuerdo de los de antes. Así como nadie se acuerda de los de antes. ¿Quién se acuerda del nombre de sus tatarabuelos? De todos sus tatarabuelos. ¿Alguien se sabe el nombre de todos sus tatarabuelos? Tal vez te sepas el de uno o el de dos. Y se olvida. Y estás hablando de 3 generaciones antes que tú. Y está bien intenso eso. Y entonces cuando Salomón declara eso, provoca otra vez la contradicción. Porque al final sí va a haber personas que van a ser recordadas, pero tal vez no van a ser recordadas como ellos quisieran. Y cada generación va a cometer los mismos errores y los mismos pecados. Van a cometer los mismos errores de codicia, van a querer dinero, los mismos errores de odio, los mismos pecados de odio y los mismos pecados sexuales. Y aunque la historia registra muchos ejemplos del juicio de Dios sobre naciones e individuos, no recordamos qué le sucedió a todos. No podemos recordar qué le sucedió a todos. Y al no recordar qué fue lo que les pasó a todos, no podemos aplicar qué es lo que les pasó a ellos para nuestra vida. Tenemos los de algunos. Pero aún con eso, aunque sepamos el destino de muchas personas, eso no nos da consuelo. Y uno de los pensamientos más duros que resaltan sobre este prólogo es, ¿a quién le van a interesar los esfuerzos y los logros que tanto significaron para ti en el futuro? ¿A quién le va a importar cuánto dinero ganaste? ¿A quién le va a importar cuántos títulos obtuviste? ¿A quién le va a importar cuántas casas compraste? ¿Cuál fue tu posición del trabajo? Y esa frase con la que nos cierra el prólogo el autor, nos cala con todo, nos cala con todo, porque esas generaciones que vengan después de nosotros no se van a acordar de nosotros. Tal vez digan el abuelito, la abuelita, y tal vez ya está ahí. Esas generaciones
como nosotros, van a estar atrapadas en un círculo inquebrantable en esta existencia que pareciera sin sentido, o que el autor nos está presentando en esta introducción como sin sentido. Y ese es el pensamiento con el cual Salomón cierra este enérgico prólogo. Y hermanos, quiero dejarles una tarea, y esta la tarea la voy a dejar grabada para que si por alguna razón se les olvida o algo así, por el estilo, puedan ir al video a YouTube para buscarla. Vamos a leer para la siguiente semana del versículo 12, capítulo 1, versículo 12, hasta todo el capítulo 2, hasta el versículo 25 del capítulo 2. Vamos a analizar los tipos de poesía que encontramos, así como lo hicimos con estos primeros 11 versículos. Vamos a tratar de analizar los tipos de poesía. Cuando haya poesía y cuando haya un momento que esté narrando el autor como una historia, vamos a señalarlo. A esa parte se le llama narrativa. Narrativa es cuando no tiene esa estructura de poesía, sino que está narrándote algo, está narrándote una historia, está narrándote, no necesariamente un cuento, ¿no? Pero te está narrando una progresión de eventos. Cuando sea poesía, identifiquen, ¿es el primero, es el segundo o es el tercero? Cuando sea narrativa, vamos con eso. Esa va a ser nuestra tarea para la siguiente semana, ¿vale? ¿Me Del uno repites, por 12 al favor? 2:25. ¿Repites, por favor? Les voy a mandar, está escrito en la hojita, se las voy a mandar por WhatsApp la hojita para que la tengan allí. Pero vamos a leer del versículo 1:12 al 2:25. Vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada, identificar los fragmentos donde haya poesía y decir qué tipo de poesía es. Y Ese no donde voy sea a- narrativa, vamos a poner que es narrativa, o sea, que nos está contando una historia. ¿Vale? Listo. Déjenme aquí terminar la grabación.